Guíame, Dios, a donde quieras que yo vaya. Guíame, tú eres el dueño del mañana. Eres mi anhelo y mi deseo. Quiero agradarte y siempre darte todo mi amor. Eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Tu palabra es mi guía. En tus promesas tengo toda mi esperanza. Y soy feliz por el abrazo de tu gracia. Eres mi anhelo y mi deseo. Quiero agradarte y siempre darte todo mi amor. Eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Oh, mi Dios, sé que eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Tu palabra es mi guía. Eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Tu palabra es mi guía. Tu palabra es mi guía. Muy buenas noches, querida familia, queridos amigos y simpatizantes que nos visitan, que se contactan, que se conectan. Bienvenidos todos a esta nueva reunión de bendición, de edificación, con la palabra de Dios y de oración unida, unánime por lo menos. Damos gracias al Señor que nos permite ya pues estar en un nuevo mes y continuar con nuestra, ¿qué le voy a decir? Ya con nuestra devoción, con nuestra costumbre de devoción, de meditar algo de las Sagradas Escrituras, de orar unánimes para presentar delante del Señor nuestras gratitudes, nuestros reconocimientos y, bueno, nuestra adoración. Y también para disponer nuestros corazones a oír su voz. Hoy vamos a meditar en el libro de Job. Job es el que está inmediatamente antes de los Salmos. Y dicen los eruditos que fue el primer libro de las Sagradas Escrituras que fue escrito, es decir, es el más antiguo de todos. Un libro bellísimo, poético, lleno de sabiduría, asombrosa. Y que narra la experiencia de un hombre llamado Job, precisamente, al que le tocó vivir una aflicción terrible, durísima. Y
los consejos, la intervención de unos amigos que lo visitan para consolarlo, para fortalecerlo, y resultaron también acusándolo, y también cómo Dios se manifiesta a través de este libro importantísimo. Si usted está sufriendo alguna adversidad, este libro le va a fortalecer grandemente, le va a dar mucho entendimiento. O si conoce a alguien o tiene a alguien amado que está pasando en una situación difícil, pues recomiéndele leer el libro de Job. Lea el libro de Job, es una bendición del libro, asombroso, poético, hermoso. Vamos a leer el capítulo 33 de Job, capítulo número del 14 al 18 y después del 27 al 30. Job capítulo 33, del 14 al 18 y del 27 al 30. ¿Usted qué dice? ¿Habla Dios hoy? ¿Será que Dios habla hoy? Bueno, yo le digo que sí. Dios habla hoy. A través de su creación, a través de las personas, a través de las circunstancias que nos pasan. Dios nos habla. Pero lo más confiable, dice la misma Escritura, en una de las cartas del apóstol Pedro dice que lo más confiable es la misma Escritura, donde Dios habla. Y entonces donde no hay pues confusiones, no hay enredos, sino que palabra clara, poderosa, hermosa para nuestras vidas. Job capítulo 33, versículos del 14 al 18 y del 27 al 30 dice así. Mejor si usted lo verifica para que no haya temor de engaño, ¿verdad? Hablamos la palabra de Dios. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Job 33, 14. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala el consejo. Cuando dice los hombres, pues se refiere a hombres y mujeres, ¿verdad? Para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Y los versículos del 27 al 30 dicen así. Él mira sobre los hombres y mujeres. Y al que dijere, pequé, pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Esto vamos a meditar ahora sobre el tema que Dios habla, y habla oportunamente, y habla continuamente. Eso vamos a meditar para que usted sepa que Dios no solamente oye, sino que también habla. Él es soberano, Él es eterno, Él es bueno. Oremos para que nuestros corazones estén dispuestos y para que la palabra pues encuentre un lugar en nuestro ser y produzca los frutos para los cuales nuestro Dios la envía. ¿De acuerdo? Oremos pues. Bienvenidos todos. Padre Santo, te damos gracias una vez más, una nueva oportunidad que tú nos permites de estar unánimes a través de este medio para meditar tu santa palabra, para recibir tu divino consejo, para entender situaciones, Señor, que nos pueden estar ocurriendo y para recurrir a ti, Señor, con nuestras dudas, con nuestros temores, con nuestras inquietudes, con nuestros problemas o con nuestros agradecimientos, nuestros reconocimientos para ti. Muchas gracias, bendito Señor, que nos escuchas, pero gracias también que nos hablas de tantas maneras, pero especialmente a través de tu divina palabra. Te damos las gracias en esta hora pidiendo el perdón de nuestros pecados y que podamos tener un corazón dispuesto y entendido para ser bendecidos con tu santo hablar. Por Jesucristo nuestro Señor te damos las gracias. Amén. Dios habla oportunamente. En este libro de Job, yo se lo recomiendo de verdad. Dice que fue este hombre, precisamente este hombre Job, temeroso de Dios, fiel a Dios, quien estaba pasando una situación terrible, una aflicción muy prolongada, muy dolorosa, durísima, durísima. Usted lo puede leer. Y lo visitaron unos amigos.
con la intención de consolarlo y de fortalecerlo, pero también resultaron hiriéndolo. Dentro de ellos, el más joven se llamaba Eliú, quien no habla en los primeros capítulos, no habla nada, él solo está ahí oyéndolos, porque son sabios ancianos los que están hablando, tanto los visitantes como Job. Y entonces Eliú está callado, pero ya aquí en el capítulo 33, un poquito antes, él empieza a hablar. Él era pues el más joven de ellos que lo visitaron, y durante su reflexión que él hace, pues menciona la necedad de los hombres y las mujeres frente al continuo hablar de Dios. Usted lo escuchó, el 14 dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Bueno, qué duro eso, pero es una realidad. ¿Verdad que es una realidad? Bueno, y este hombre Eliú, este joven Eliú también mencionó que Dios habla en sueños y en visiones. Y es que en aquel tiempo pues no se había escrito ningún libro de la Biblia. Sin embargo, la voz de Dios ya se escuchaba a través de sus santos profetas. Por ejemplo, aquí en el libro de Números, en el capítulo número 21, perdón, el capítulo 12, Dios le dice a los hermanos de Moisés, capítulo 12, versículo 6, a los hermanos de Moisés, a Aarón y a María, Dios les está exhortando, los está amonestando porque ellos se pusieron a criticar a su hermano Moisés. Dentro de lo que Dios les dice a ellos, les dice estas palabras. Y Él les dijo, dice, oíd ahora mis palabras, dice Dios. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Ya ve, desde los libros antiguos ya había expresiones proféticas a través de hombres santos que percibían la voz de Dios y eran instrumentos proféticos para que Él hablara. Y es cierto, desde el libro de Génesis se habla de que Dios hablaba a través de sueños, y no en todas las veces a los profetas, porque por ejemplo, en el libro de Génesis 41 se habla de que al faraón de Egipto lo perturbó un sueño, y en ese sueño él soñó, valga la redundancia, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y dice que se perturbó, se despertó y después pues volvió a lograr conciliar el sueño de nuevo, y entonces lo volvió a soñar, pero ahora 7 espigas de trigo robustas y 7 espigas de trigo raquíticas. Ese sueño lo perturbó completamente. Y entonces no fue posible para él ni para sus sabios descifrar el sueño, y fue necesario llamar a un hombre de Dios para que lo revelara. Y el hombre de Dios tampoco fue de que aquí vengo y ya lo hice, sino que este hombre tuvo que orar a Dios y clamarle que le revelara por favor el significado, porque si no lo hacía estaban condenados a muerte. Y lo que Dios estaba profetizando ahí, que está revelado en el mismo libro, es que estaba anunciándole al faraón que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Eso permitió que hubiera preparación y que hubiera salvación de hambruna a todo Egipto y a otras naciones más. Dios habló oportunamente. En otra oportunidad, en el libro de Daniel, capítulo número 2, Dios le habla a otro gobernante. Dios le habla al emperador Nabucodonosor. Y él lo que sueña es una imagen muy gigantesca. Pues daba miedo, dice. Y esa imagen estaba compuesta de 4 metales: oro, plata, bronce, hierro. Y la parte de abajo, porque era una estatua humana, la parte de abajo estaba una mezcla entre hierro y barro. Y todo eso tenía su significado. Nabucodonosor no pudo interpretar ese sueño, ni sus sabios lo lograron hacer. Fue un profeta de Dios, el profeta Daniel, el que le reveló qué significaba esa estatua. Y esa estatua estaba profetizando los 4 imperios que habrían en esta tierra, que ya estaban en marcha
desde el mismo imperio en que estaba Nabucodonosor, que era el imperio caldeo. Después vendría el imperio medo-persa, después vendría el imperio griego y después vendría el imperio romano, que eran los que simbolizaban cada metal. El oro, Nabucodonosor, la plata, los medo-persas, el bronce, los griegos, y el hierro, los romanos. Y en los pies de la estatua, hierro y barro que simbolizaban, está narrado en el libro de Daniel capítulo 2, los intentos de mezclas humanas, de acuerdos humanos en esta tierra que se están dando hoy, pero que dice que no se logran verdaderos acuerdos, como no se puede mezclar el hierro con el barro. Y luego también habló en figuras Dios. Por ejemplo, ¿recuerda usted cuando le habló a Moisés en el capítulo 12 de Éxodo? Le habló que iban a celebrar una fiesta llamada Pascua. Y ahí le ordenó que cada familia inmolara un corderito. Ese corderito era una figura profética del Cordero de Dios que vendría un día del cielo para morir, para darnos salvación. Ese corderito, pues, en cada familia prefiguraba y profetizaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. En una oportunidad también, en el libro de Números, que fue donde me equivoqué al inicio, resulta que el pueblo de Israel que iba por el desierto resultó, por causa de sus continuas murmuraciones y reclamos y inconformidades y todo eso, aunque les ha de haber ido duro, ¿verdad? No es de criticarlos, pero es de comprenderlos realmente, pero Dios les tenía una promesa y ellos iban protestando y protestando. Entonces surgió una plaga de serpientes en el desierto. Y dice que persona que picaban o mordían, persona que moría. Y entonces reconocieron que habían pecado, le clamaron a Moisés que por favor orara a Dios, hacer algo porque se estaba muriendo la gente. Y entonces Moisés intervino, oró al Señor y el Señor le dijo, levanta una serpiente y ponla sobre un asta, una serpiente de bronce. Y toda persona que sea mordida por una serpiente, que mire esa asta y esa serpiente y no morirá. Y así ocurrió. Y esa asta y esa serpiente todavía es un símbolo que usan los médicos, todavía, porque ahí hubo sanidad. Pero esa visión profetizaba la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que todo aquel que creyera en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho en la cruz, así levantado como fue en aquella oportunidad de asta, que podría alcanzar la salvación. Y le menciono uno más, el profeta Ezequiel dice que en una visión Dios le permitió ver un valle lleno de huesos secos y que hubo un proceso ahí poderoso de parte de Dios en que los huesos comenzaron a buscar su lugar en el cuerpo, los diferentes huesos, y resultaron habiendo multitud de esqueletos que después recibieron carne, que después recibieron nervios, que después se levantaron, y todo eso hablaba de que el ejército, el pueblo de Israel iba a ser restaurado, pero también a más larga distancia profetizaba la resurrección de los muertos. De manera que Dios siempre ha hablado ciertamente por figuras, por sueños, por visiones, pero ahora tenemos la revelación completa. Y aquí en la carta a los Hebreos, capítulo número 1, esa carta a los Hebreos está así buscando el Apocalipsis, la epístola a los Hebreos. En el capítulo 1 y versículo 1 y 2 dice, Dios, Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿ya veo? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nuestro Dios habló por los profetas en el pasado, a los padres nuestros, nuestros antecesores, y en los últimos tiempos ha hablado por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, de lo cual aquí están escritos los evangelios, y también por las cartas apostólicas
que tenemos ahora con nosotros, todo ese compendio hermoso. Y el hablar a través de nuestro Señor Jesucristo no solamente lo revelaba a Él, su carácter, su linaje santísimo, Dios con nosotros, sino que también revelaba sus enseñanzas, sus promesas preciosas para con nosotros. Y las cartas apostólicas eran para explicarnos los evangelios, para revelarnos los evangelios, para que no tengamos el pretexto de decir que no conocemos la voluntad de Dios o que no entendemos la voluntad de Dios, porque ahí está claramente como para que nosotros solamente la veamos y la obedezcamos. Sin embargo, como Elío decía, los argumentos siguen. No solamente en los humanos, sino que también en muchos cristianos. Los argumentos siguen diciendo de que o no oyen a Dios o no entienden a Dios, de que no leen la palabra porque no la entienden. Y realmente, como le dije, la palabra está revelada ahora en el Nuevo Testamento, a través del Evangelio y a través de las cartas apostólicas. Pero ciertamente hay que leerlas con oración. Y también hay que escuchar a los hombres y mujeres que Dios ha levantado como maestros de la palabra, que han estudiado las raíces del lenguaje, que han estudiado las costumbres de aquellos pueblos, que han estudiado los contextos en los cuales se dictó la palabra, cómo fue, a quién fue, y los personajes que reúnen, las circunstancias que se vivían, y todo eso, incluyendo los lenguajes en los que fue escrita originalmente, como fue el hebreo, el arameo, al principio en el Antiguo Testamento, luego el griego en el Nuevo Testamento, y que ahora ya por la gracia de Dios fue traducida a tantos idiomas esta palabra, incluyendo al nuestro, para lo cual podemos nosotros no solamente leer, sino entender el hablar de Dios. Y para que ya no estemos tratando de justificar nuestra indiferencia a la palabra. Porque decir que no la entiendo y que no la leo porque no la entiendo es justificar la indiferencia que tenemos de no leerla. O para justificar la reincidencia en el pecado, en el mal hacer, para justificar el carácter, por ejemplo, las costumbres que no son agradables a Dios y tantas y diferentes formas de pecado. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Es que no la leo porque no la entiendo. Bueno, quizá alguno dirá, pero mire, hay quienes no saben leer. Hay quienes no saben leer o hay quienes no pueden leer porque ya se convirtieron ya siendo ancianitos cuando ya no pueden leer. Bueno, eso también está resuelto. En Apocalipsis 1 dice la misma palabra, dice en el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee. Eso es para los que saben leer. Y los que oyen, para el que no sabe leer, las palabras de esta profecía y la guardan y la hacen y la cumplen y la obedecen. Bienaventurados son, porque el tiempo está cerca. O sea, nadie se escapa, nadie puede justificar el no conocer algo de la palabra de Dios. Y un pastor muy destacado en los Estados Unidos, que ya está en la presencia de Dios, él también decía, no se preocupe por lo que no entiende, decía. Preocúpese por lo que ya entendió. Que aunque sea poquitito, por eso preocúpese, porque eso es lo que usted tiene ahora para poderlo obedecer, para con eso poder agradar a Dios. Pero qué mejor que tener la palabra del Señor continuamente, conocer más y más del carácter de nuestro divino Creador, de nuestro Santo Redentor Jesucristo, de la labor del Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador, incluso el ministerio de los ángeles y los personajes de la antigüedad, cómo Dios los usó, hombres y mujeres que Él usó, no para que los adoráramos, sino para que pudiéramos nosotros estudiar sus experiencias, estudiar sus vivencias y su obediencia o su rebeldía para librarnos de ellas. Dios usó tantos testimonios en las Sagradas Escrituras que es conveniente conocer, estudiar y usar para nuestro beneficio y para compartir también con otros cuando nosotros ya hayamos experimentado
el efecto de esta palabra. El propósito del hablar de Dios es para que la persona que está en pecado se detenga, reconozca su mal camino. Y si no está en pecado grotesco necesariamente, pero que está alejado o alejada de Dios, que está engañado por cosas que no tiene que estar engañado, practicando cosas que a Dios no le agradan. Aquí está lo que es la voluntad de Dios, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, aquí está escrito. Eso es importante conocerlo, porque por esta palabra, dice la Escritura, vamos a ser juzgados, los que han de ser juzgados, porque los que están en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por estar sus nombres escritos en un libro que no pasa por el juicio, pues no habrá juicio para ellos. Pero hay quienes sí tendrán que ser juzgados porque no quisieron en su tiempo, cuando Dios habló oportunamente o cuando Dios habló continuamente como lo hace ahora, no quisieron cambiar sus acciones que le están conduciendo al desastre en esta tierra, en esta vida terrenal, y a la pérdida de la vida eterna. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, en el libro de Proverbios, capítulo número 28, aquí lo tengo, Proverbios está primero Job, después Salmos y después Proverbios. En el capítulo número 28, en los versículos 9, dijo el Espíritu Santo ahí a través, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, la palabra de Dios, su oración, dice aquí, también es abominable. En la versión internacional dice algo así como, el que no quiere oír la palabra de Dios, también su oración es rechazada. Mire qué tremendo. Y yo creo que eso es justo. Eso es justo porque no se trata solamente de que yo hable de abajo para arriba, y pida, y que no oiga al Señor con lo que me dice, con lo que me pide, con lo que me ordena. Es justo. Entonces dice la palabra del Señor que el que aparta su oído, no quiere oír la palabra de Dios, tampoco su oración quiere ser oída. Aquí lo dice. Proverbios 28, 9. Pero en el versículo 13 del mismo Proverbios 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así dice Proverbios 28, 13. O sea, Dios no solamente señala y juzga, sino que ofrece, extiende sus manos de amor y todo alrededor de su santa palabra que es su hablar. En el libro de Isaías, el profeta Isaías también, el capítulo número 1, eso pues no lo vamos a leer, pero Dios mostró su indignación, en el capítulo número 1, mostró su indignación para aquellos que se empecinan en su costumbre, en su vida, en su pecado, que se empecinan en su necedad, en su indiferencia, en su desobediencia, en su rebeldía, en los que se justifican a sí mismos estando en una vida desagradable delante de Dios. Dios lo mostró. Y tal vez sí le voy a leer por lo menos unos pocos versículos del capítulo 1. Mire cómo lo dice. Se refiere al pueblo de Dios. ¿Es usted pueblo de Dios? Bueno, aquí se refiere a Israel, ¿verdad? Pero mire cómo era Israel. No para juzgar a Israel, sino para ver si nosotros no estamos ahí. Oiga lo que dijo el Señor. Oiga lo que dijo el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1:2. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. Mire esa comparación. Y el asno el pesebre de su señor. Israel, mi pueblo, ¿verdad? Así dice el Señor. No entiende, dice. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, a Jehová, y provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Por qué quieren ser castigados?, dice él. ¿Por qué se rebelan todavía? ¿Es que la cabeza está enferma? ¿Es que el corazón está doliente?
¿A qué se debe esa conducta? Y en Isaías capítulo 5 hay otro como lamento, ¿verdad? En lo que se le llama la parábola de Isaías 5. Dice el Señor y se lamenta, dice: tenía una viña en una ladera fértil, su pueblo, ¿verdad? La había cercado y despedregado, y había plantado vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre para vigilancia y protección, y hecho también en ella un lagar para almacenar los frutos, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y luego dice él, todo eso figura, habla de su pueblo. Dice: ¿qué más podía hacer yo? La planté en tierra escogida, le quité todas las piedras, hice un cerco de protección, levanté una torre de vigilancia, hice una bodega para los frutos que yo esperaba. Y lo que me vino fue algo silvestre, amarga, ácido. Y más adelante dice: porque yo esperaba justicia y lo que veo es vileza. O sea, la conducta humana, aún de su pueblo, conociendo la palabra, todavía prevalece la carnalidad humana en nuestro temperamento, en nuestro trato, en nuestro hablar vulgar, en la violencia, en tantas formas. En fin, no puede ser. Entonces Dios sigue hablando. Y ahí en Isaías 1, como le decía, Él todavía dice que Él no quiere recibir el culto de los desobedientes. No quiere recibir el culto de los desobedientes. Dice: me fastidian. Porque puede ser que haya adoración, que haya oración, que haya canto, pero no hay obediencia, no hay cambio. Entonces dice: dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien y vengan luego. Entonces estemos a cuentas. Si sus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. O sea, Él ofrece el perdón para aquel que con sinceridad y contrición de espíritu se arrepiente de su manera de ser, le pide perdón. Y ahora entendemos por el Nuevo Testamento que no solamente se trata de pedir perdón, sino de apartarse de la mala costumbre y de pedir que, como no hemos podido gobernar nuestra vida, que venga Jesucristo a nuestro corazón con todo el derecho que tiene para salvarnos, limpiarnos y gobernarnos de ahora en adelante. Porque dice otra epístola: porque poderoso es para presentarnos un día delante de su presencia, sin mancha, sin arruga, sin caída y con gran alegría. Por eso Dios habla y habla y habla. Yo espero que a través de esto que meditamos hoy, también le esté hablando a usted, también me esté hablando a mí, porque seguramente hay cosas que debo dejar y seguramente hay cosas que debo adoptar, que Él quiere para el agrado de su nombre y para que yo también pueda inspirar a otros, comenzando por mi familia y usted con la suya. Bueno, ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por haberse conectado y oramos al Señor. Espero que esta meditación les sirva de bendición y pues que produzca frutos en su vida, frutos de gozo, y en su familia, frutos de bendición. Oramos por las necesidades. Padre nuestro, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor, como tú mismo lo has instruido, por esta palabra hermosa. Muchas gracias por esta meditación que nos has permitido y dirigido a través de tu Santo Espíritu. Yo te ruego, bendito Señor, que lejos de enojarse a alguien, que reflexione y que accione para buscar de ti, si así lo necesita, tu misericordia, tu perdón, tu poder transformador para su vida y para su familia, para que haya salvación y salvación y salvación, y tu reino se extienda y el engaño desaparezca, y que haya milagros y milagros de nuevos nacimientos, para que, bendito Señor, tu casa se llene, como dice la Escritura. Te damos las gracias
por este tiempo y que las peticiones que están ahí, Señor, conforme a tu santa voluntad y propósito, sean concedidas según, Señor, tu misericordia para cada quien. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, con acción de gracias. Amén. Muchísimas gracias por haberse conectado o por visitar la página y esperamos que el Señor nos permita una nueva comunicación el domingo próximo con una nueva meditación de la palabra de Dios. Que el Señor les proteja, les prospere en todo, conforme a sus grandes riquezas en gloria, y que les responda sus oraciones y les sorprenda con muchas bendiciones. Hasta entonces, hasta pronto, si el Señor nos permite vernos otra vez. Bendiciones. Señor, hemos estado en tu presencia y te hemos dicho en esta noche que nos llenes. Tenemos deseos de ser llenados de ti, Señor. El deseo de nuestro corazón es poder llevar, Señor, lo que tú has puesto en nosotros a todas las naciones y a todos los pueblos. Señor, estamos respondiéndote en esta noche. Después de llenarnos tú, ahora nosotros te decimos a ti, Señor, con todo el corazón: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Díselo al Señor, viene aquí. Viene aquí, yo iré, Señor. Viene aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Aquí estamos, Señor. Nosotros iremos. Aleluya.